Muy buenas noches, hermanos del mundo entero, bienvenidos, saludos cordiales, con el divino sello de nuestro divino Creador, de nuestra divina Madre Universal Omega, del Hijo primogénito solar Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a compartir con ustedes en esta noche un programa más de la divina revelación Alfa y Omega. En esta oportunidad, la lectura de la segunda parte de uno de los divinos rollos telepáticos que empezamos el día de ayer y que nos habla sobre las deslumbrantes naves celestes. Ya no utilizamos el término extraterrestres porque ya el mundo conoce y comprende que hablar de extraterrestres es hablar de un extraño, y ellos no son extraños. Nuestros hermanos mayores surcan los cielos, visitan diferentes lugares en misiones celestiales. Y bueno, vamos a aprender un poco más de la enseñanza de nuestro divino creador a través de la maravillosa escritura telepática. Sabemos, hermanos, que el divino Padre Eterno nos habla de un divino símbolo que todos llevarán en sus pechos, en la parte izquierda, como símbolo de humildad. Pero veamos y aprendamos un poquito más sobre esto. Nos dice el divino creador, el divino corderito de plata, el divino cordero de Dios. Es el divino mandato de amor y de humildad para toda criatura pensante. Son un mandato de amor y de humildad. De todos los malamente llamados animales, solo el divino corderito representa la única inocencia, pues es ajena a este mundo tierra. Su sensibilidad lo ha ganado una divina preferencia, el libre albedrío del divino Padre Jehová, la humildad está en el divino Cordero, y sin humildad nadie entra al reino de los cielos. Nos dice nuestro divino Padre Eterno, en el reino de los cielos todo espíritu humano conversó con el divino Corderito. Imagínense, hermanos, la maravilla de conversar con nuestro Corderito de la divina inocencia, ¿no? Antes de venir a la prueba de la vida, todos los espíritus humanos le alabaron. En el reino de los cielos con todos jugó en la morada celestial, pues allí todo hijo no es animal. Todos son hijos de un mismo divino Padre. Cualquiera que sea su forma física o su filosofía en el reino de los cielos, todos son telepáticos, pues todos han alcanzado la gloria eterna. Lo que cuesta infinitos naceres de nuevos para llegar al reino de Dios. Esto significa que todo espíritu tiene un peregrinaje en el universo material. Pasa por infinitos planetas de pruebas, prueba infinita, filosofías, y todas ellas son una de las infinitas formas que que toma el divino Cordero de Dios. Toda forma posee la divina inocencia celestial solar, pues todos poseen el mismo principio. Bueno, hemos aprendido un poco más del divino símbolo del corderito de plata que todos lo llevarán como símbolo de arrepentimiento y tiene puntaje de luz por segundo. Y recordemos, hermanos, que este divino símbolo no lo podrán llevar aquellos que violaron las divinas leyes. En ellos están los llamados religiosos, los que pertenecieron a sectas, los asesinos, los que fueron acomplejados al oro, los que en este mundo fueron interesados por explotar la credulidad de los seres. Entre estos primeros están los llamados políticos de la bestia capitalista. Ellos cayeron en sus pruebas de vida porque se situaron en un sistema de vida que con siglos de anterioridad ya había sido sentenciado por Dios. El Eterno advierte con tiempo infinito de aviso, lo que con el correr del tiempo será una violación a su divina ley.
Bueno, con estas palabras o esta reflexión vamos a la lectura de la segunda parte de este hermoso divino rollo telepático y el contenido más aún. Los platillos voladores son máquinas construidas por las matemáticas espirituales. Así como nosotros tenemos, por ejemplo, un cálculo, una geometría, y diseñamos para poder realizar, por ejemplo, un vehículo, un auto o digamos un yate o un avión, diseñamos con cálculos, geometrías, números, utilizamos la matemática terrestre, pero la diferencia es que los hermanos del espacio crean naves celestes con matemática celestial, con el número divino, con el número viviente, número inteligente y de origen solar. Y lógicamente son creaciones, hermanos, de una belleza tal que el espíritu cae en un éxtasis de fe viviente, ¿no? Nos dice el Divino Paterno en el título: en el reino de los cielos se crea en forma instantánea. La lentitud humana fue pedida por el espíritu pensante, porque no la conocía. Todo lo que vive y experimenta el espíritu humano lo pidió porque no lo conocía. Todo lo que vivimos, hermanos, es un pedido hecho al Eterno, porque recordemos que todo destino se forja en el reino de los cielos, y todo divino destino no se forja en la vida presente, pues ya el Espíritu había prometido antes de venir al planeta Tierra, a los mundos, a los soles, ¿no? Vuestro destino nace y va variando cada instante. También nos dice el Divino Padre Eterno, en cuanto se refiere a nuestras vivencias que pasamos aquí en la prueba de la vida, vimos en pantallas solares toda nuestra existencia. Nadie viene ciego al mundo, hermanos. Y cada uno es responsable de su propio destino. Y a la vez, hermanos, de la felicidad o infelicidad que dio a sus hermanos de reencarnación. Porque todos rendiremos cuenta. Todos recibirán premios según lo que hizo en el mundo, en el planeta. Y todo será juzgado. Y esto, hermanos, representa, pues, de acuerdo al grado de felicidad que dio a sus hermanos de reencarnación, de cómo llegó a ser, de lo que fue y cómo lo compartió con sus hermanos, porque todo pensamiento, toda idea será juzgado, porque somos responsables de nuestro destino. Y responsables también de cuánta felicidad o infelicidad dimos a nuestros hermanos que vivieron a nuestro alrededor. Porque toda idea repercute en nuestro pensamiento y repercute en nuestro divino destino viviente. Lectura. Nos dice nuestro divino Padre Celestial: lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda naturaleza planetaria posee una vibración que corresponde al magnetismo de la fuente solar que lo creó. Recordemos esto, hermanos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda naturaleza planetaria posee una vibración que corresponde al magnetismo de la fuente solar que lo creó. Recordemos que el magnetismo sale del Divino Padre Eterno hacia los soles y de los soles al resto del universo. La triceptación se hace de menor a mayor y toda galaxia tiene un sol primogénito, aunque esto no es una ley absoluta. La Santísima Trinidad tricepta el magnetismo de nuestro Divino Padre Eterno. Triceptar es realizar un trabajo en lo íntimo, son leyes espirituales. La criatura humana no puede ver con los ojos materiales, y toda vida, sea cual fuere, es producto, hermanos, toda vida, sea cual fuere, es efecto de la Divina Trinidad. Y esto representa, hermanos, que tiene su eternidad, vuestras 318 líneas.
Cuando nos habla nuestro Divino Padre Eterno sobre la vibración y que nos dice: lo de arriba es igual a lo de abajo, toda naturaleza planetaria posee una vibración que corresponde al magnetismo de la fuente solar que lo creó. Es que tiene un origen común. Y la vibración es la porción magnética alcanzada por todo espíritu. Exprésese como se exprese, nos dicen los divinos rollos telepáticos. La aparente inercia de la materia no lo es para la vibración magnética humana. No lo es para la vibración magnética humana. Y nos dice el Alfa y Omega: el espíritu no alcanza a comprender la infinita actividad que bulle en las infinitas moléculas. No alcanza el sentimiento a penetrarlo, y cuando lo logra lo hace en microscópico grado. He aquí la explicación de cómo muchos, por ejemplo, logran hacer alianzas con magnetismos microscópicos de las tinieblas. He aquí el caso de los ilusionadores, de los magos, hechiceros, los que practicaron de lo que es las magias de las tinieblas, los penduleros, los hipnotizadores. Tened mucho cuidado. Cuando nos dice el Divino Padre Eterno: en vuestras ideas inmorales está el demonio. Lecturas que no son árboles plantados por el Divino Padre Eterno. Allí están los pactos, hechicerías, brujerías, ¿no? Estudiaron a Satanás, dice el Divino Padre Eterno. Hay luz y también hay tinieblas. Lógicamente la luz tiene un poder vibratorio superior. Nos dice el Alfa y Omega: y todo mundo es visitado con el correr del tiempo por sus padres solares creadores. Es por ello que fue escrito: y vendrá la verdad al mundo, brillante como un sol de sabiduría. Es el retorno del Padre Solar, venido de los soles Alfa y Omega. Padre Solar del venido de los soles Alfa y Omega. Cuando se refiere a Cristo, hermanos, tenemos un concepto un poco más amplio cuando nos dice los divinos rollos telepáticos: sí, Hijo Divino, que tú espiritualmente hablando eres el más antiguo, que tu Santísima Trinidad data desde el mismo instante en que vuestro Padre Eterno dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Imagínense la antigüedad. Que tú espiritualmente hablando eres el más antiguo de mis hijos de la galaxia Trino. Pues Trino tiene mundos y soles como la mente humana puede imaginar. Pues el Hijo de Dios es un Dios solar. Es una infinita galaxia de infinita sabiduría. Pues galaxia significa divina semilla en divina expansión. Que su divina perfección fue producto de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio. Y nos dice el Alfa y Omega: al ser producto de su propio perfeccionamiento, llega un momento de madurez que se expresa en telepatía universal viviente. Es la telepatía que posee nuestro Divino Padre Eterno con los hijos primogénitos de los infinitos universos, porque existen universos como la mente puede imaginar. Universos de tiempos, universos de galaxias, universo de cosmos, universo de números, universo de moléculas, universo de creaciones, de espíritus, de materias infinitas, de velocidades, como la mente humana puede imaginar. Lectura. Los platillos voladores que este mundo ha visto pertenecen a las galaxias que están dentro de la misma galaxia Trino, del universo expansivo pensante, porque toda galaxia del universo no solo posee un solo presente, sino que infinitos presentes en el mismo plano. Un presente está a la vez constituido por otros microscópicos presentes, y los platillos voladores pasan de un presente a otro presente, de una dimensión microscópica a otra dimensión colosal. Por ello es que el Divino Padre Eterno, hermanos, en muchas partes de la divina revelación, en los rollos telepáticos, nos dice: el microcosmos es la familia infante del macrocosmos. El macrocosmos crea el microcosmos. Y ninguna cantidad es menos ante el divino creador. Ni lo finito, ni lo infinito.
Ninguna cantidad es menos ante el divino creador. Ni lo finito ni lo infinito. Ambas rivalizan en la eternidad. Ambas rivalizan en la eternidad. Es un universo dentro de otros infinitos universos. Por ello nos dice, ¿no? Para comprender y entender la infinita creación de nuestro divino creador, solo basta estudiarse a sí mismo. Fantástico. Lectura. Toda dimensión está formada por pequeñas y grandes. Son como la geometría de un árbol. Toda dimensión. Los árboles galácticos y todo árbol galáctico principió como una microscópica idea solar. Las dimensiones, hermanos, por ejemplo, están unas en otras. Tenemos, por ejemplo, la dimensión terrestre, que está superditada largo, ancho y alto. Pero dentro de ello, nuestro espíritu está en una dimensión distinta, por ello que gobierna nuestro cuerpo, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Ha hecho alianzas con cada célula de nuestro cuerpo. Esto se llama un alma viviente, alianza materializada. De lo que solamente era espíritu, hace alianzas con las moléculas de la carne y materializa su cuerpo. Y ahora conocemos, por ejemplo, el significado de alma, que es alianza materializada, la unión de espíritu y materia. La materia pidió pocas líneas magnéticas y el espíritu infinitas líneas magnéticas. Y cuando le llega el proceso llamado muerte, porque la muerte no existe, es solamente una transformación, el espíritu se carga del conocimiento. Es la sal de la vida del cual sale el futuro cuerpo de carne. El magnetismo del espíritu se desprende del magnetismo de la materia. Maravilloso, simplemente genial. Una explicación que ahora lo comprendemos gracias a la divina ciencia celestial de nuestro divino Padre Eterno. Por ello nos dice que no repite lo que el hombre ya sabe, sino lo que el hombre ignora, lo que el hombre desconoce, lo que el hombre no sabe. Lectura. Los platillos voladores visitan a las ideas ya transformadas en mundos, porque ellos mismos guiaron a la idea primitiva, cuando ésta se desprendió del sol original. Y sabemos que salió del sol alfa y fue fecundado por el sol omega, ¿verdad? Y posee un ángulo recto de 90 grados, que es el divino desprendimiento de la corona solar omega. Y también recuerdo, por ejemplo, cuando nos dice, he aquí el origen de los sexos, porque todo sexo es una variación en resistencia calorífica. Es una sensación opuesta a sí mismo y a la vez que se atrae a sí mismo, espíritu y materia. Es por ello, esta es la máxima expresión de la posesión, pues de la infinita espiritualidad nace la materialidad. Interesante. Lectura. Así como vuestro sol es vuestra mente, que es un sol polvo. De verdad os digo que todo gigantesco sol fue en tiempos inmemorables microscópico. Todo lo gigantesco del cosmos fue microbio. El universo viviente del Divino Padre Jehová crece y se desarrolla tal como en vuestro mundo. Crece y se desarrolla una planta, lo de arriba es igual a lo de abajo. El crecimiento de los mundos es también el crecimiento de los platillos voladores. Existen los platillos voladores del macrocosmos porque lo del Padre no tiene límites en nada imaginable. La Tierra jamás será visitada por las naves del macrocosmos porque los tiempos vividos, ojo, porque los tiempos vividos por ellos son también gigantescos. Recuerdo algo muy bonito cuando el Divino Padre Eterno nos habla sobre el tiempo, por ejemplo, y nos dice, en los lugares de construcción de los platillos voladores, ellos se muestran como una película en colores. La historia del pasado lo hacen presente. Ellos reencarnan hechos ya ocurridos en el pasado, lo hacen presente. Ellos materializan lo invisible. Materializan lo invisible. Ellos son creadores de sus propias vidas. Esto lo demostró el Hijo de Dios al resucitar al tercer día y convertirse en un sol. Fantástica revelación. Ellos son creadores de mundos y criaturas amorosamente subordinados al Divino Padre Eterno.
Ellos presencian la partida y el fin de un mundo paraíso. Pasan por encima de sus cabezas sin hacerles el menor daño. No conocen las incertidumbres ni las vicisitudes. Tiempo, tiempo terrestre, tiempo celestial. También nos dice el divino Alfa y Omega en otros divinos rollos telepáticos, en los lugares de construcción de los platillos voladores, ellos tienen otras clases de tiempos. Tiempos que ejercen otro tipo de influencias en la criatura. Otro tipo de influencias, cualidad y calidad de tiempo. El tiempo de la tierra nos envejece, el tiempo celestial nos eterniza. Hasta el tiempo será transformado. Todo premio debe recibirse con alegría, sino el premio también se queja. Uno de los más grandes premios, hermanos, es ver al divino creador, de acuerdo a nuestras propias obras y de acuerdo a nuestra jerarquía. Ver al divino creador, hermanos, es tener garantizado la eternidad, porque estar frente al divino creador es disfrutar de su divina gloria. Lectura. Nos dice el divino Padre Celestial: vuestro planeta Tierra no es más que un grano de arena ante las criaturas del macrocosmos, y los granos de arena planetarios son infinitos. Los platillos voladores poseen leyes que los hacen instantáneos. En ellos actúan en forma simultánea materia y mente. En todo mando y órdenes, la materia está atenta. En vuestro mundo no ocurre tal cosa. La materia es indiferente al sentir mental, porque vuestros elementos también pidieron ser probados en la prueba de la vida. Esto, por ejemplo, hermanos, no lo tenían Adán y Eva. Ellos tenían una comprensión mental con la materia, tenían telepatía y sus cuerpos eran como energía, como la luz, eran ángeles de categoría azul, tenían la telepatía, tenían comunicación con los elementos de la naturaleza, el agua, el sol, los vientos, el tiempo, tenían querubines de mundos paraísos, tenían los cielos abiertos, venía un tráfico enorme de naves celestes, naves aéreas que venían, civilizaciones infinitas, hermanos. Una de ellas eran, por ejemplo, una de las civilizaciones de seres de fuego, eran gigantes. Ellos no eran de la línea de Adán y Eva. La línea de Adán y Eva es de carne perecible. Los seres de fuego pertenecen a la línea de los seres de fuego. Ellos tenían un cordón solar que les unía a su lugar de origen. Nuestros hermanos de fuego también conocían la presencia de nuestro divino creador. Y ellos reencarnaron infinitas veces para tener esa geometría, para ser gigantes. Vieron el paraíso en el barro de Adán y Eva, en su principio microscópico. Y estos hermanos de soles, de constitución solar, de fuego, ellos tenían sexos pero no tenían pasiones, se reproducían por fuego magnético solar salido de ellos. Ellos presenciaron el trabajo creador de los hermanos del espacio, de los jardineros cósmicos. Porque así como nosotros, por ejemplo, labramos la tierra, primero sacamos las hierbas, movemos la tierra, preparamos listo para la semilla, de igual manera el planeta Tierra, nuestros hermanos del espacio fueron modificándolo de una manera tal que en tal lugar crecerían tales plantas, venían hermosas arcas trayendo especies infinitas. Recuerdo también en uno de los divinos rollos telepáticos que nos dice el divino Padre Eterno: toda divina inteligencia, hermanos, en las infinitas formas de inteligencias, muchos de nosotros podemos pensar, el ser humano, o los ángeles, arcángeles. No solamente eso, sino también la materia, las moléculas de agua, las moléculas de tierrita, las plantitas, los minerales. Nos dice el Alfa y Omega: en las infinitas formas de inteligencia surgen, se expresan según su divina potencia magnética, según su divina potencia vibratoria, en las infinitas formas de inteligencia, según su divina luz o divino poder alcanzado.
Esto es en divino sentido recíproco o divino sentido omega. Pasando de de un infinito microscópico a un infinito macrocosmo, pasando por infinitas divisiones de tiempo y espacio. Enseñanzas, hermanos, maravillosas. Y en otro de los divinos rollos telepáticos nos dice, cada criaturita es originario de algún divino sol. Una mosquita, una libélula, una abejita, un pajarito. Cada criaturita es originario de algún divino sol. Para comprender lo que nos dice el divino Padre Eterno. Pues soles hay como la mente humana puede imaginar. No existe otro origen que no sea el que ordene vuestro divino Padre Eterno. ¿Cuántas teorías el hombre ha realizado, no, hermano? Teorías. Pero ellos están creando en su límite también esos mundos. Porque todo existe. Pero la explicación universal, la explicación del origen de todas las cosas lo tiene nuestro divino Padre Eterno. Es por ello, hermanos, que rompe esquemas mentales cuando explica el divino Padre Eterno. La gran mayoría, por ejemplo, en el mundo materialista, en el mundo científico, tiene, si se quiere, hermanos, paradigmas mentales donde está enceguecido en las cosas materiales, en lo que ve, en lo que toca, en lo que pesa, en lo que palpa. Pero imagínense cuando el divino Padre Eterno le dice, los, los fluidos solares son divinas fuerzas magnéticas que hacen transformaciones en la materia. Que hacen transformaciones en la materia. Una de esas transformaciones es crear materia o modificarla. Esto rompe todos los esquemas de la ciencia humana actual, del materialismo. La criatura humana no tiene ese poder solar para hacer transformaciones en la materia. Aún está en la etapa primitiva, llamada inteligencia, que significa principio interior en prueba. Pero aún más primitivos, que nosotros también hemos empezado por ello, eran los hermanos de la época primitiva. Y nos dice el divino Padre Eterno, ellos pasaron por esta filosofía. Siguiente, que todo pensar que no generó ideas, ese mundo no tiene filosofía, no tiene ciencia alguna. He aquí el principio de los mundos intuitivos. ¿Acaso no registra la historia a los seres primitivos? ¿Acaso no registra la historia a los seres primitivos? Porque de lo intuitivo se pasa a lo cognitivo, a lo filosófico, a la conciencia cósmica, a la conciencia universal. Vamos comprendiendo un poco más lo maravilloso de nuestro divino Creador, su enseñanza. Por ello que realmente, hermanos, nuestro divino Padre Eterno nos dice, yo lo brindo todo. Vuestro Padre Eterno lo ofrece todo, sin egoísmos, hermanos. Y todo aquel que tuvo el germen de la roca religiosa de ocultar la verdad, de empequeñecer su conocimiento, tiene juicio de parte de Dios. Más vale, hermanos, no ser cómplice del límite y del egoísmo mental que hicieron los hombres. Porque el hombre no nos da la eternidad. Podemos ver en el mundo seres sobresalientes y nada más. La prueba de la vida, hermanos, consistía en no fanatizarse ni engrandecer a hombres que tienen un juicio pendiente. Había que engrandecer a Dios por sobre todas las cosas. Entonces aquí en la tierra, por ejemplo, los religiosos empezaron haciendo una imagen del santo tal, santo cual, imágenes lo ponen en sus templos y le adoran más a ellos que a Dios. Incluso con una alcancía abajo, ¿no? Un comercio. Esto representa, pues, hermanos, degeneradores de la fe. Y muchas religiones, asociaciones, colectividades también hacen lo mismo. Eso tiene juicio, hermanos. No es que nuestro capricho nos decida hablar esto, sino que está en los divinos rollos telepáticos. Y nuestro deber es difundirlo, enseñarlo, comunicarlo, aunque no nos crean. Bueno, la advertencia está dada. Lectura. Porque vuestros elementos también pidieron ser probados en la prueba de la vida. Los divinos mandatos del divino Padre Jehová son para todos, para materia
y espíritu. Ambos la reciben en sus respectivas leyes. La indiferencia de la materia terrestre dura hasta la aparición del Hijo primogénito. Recuerdo, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno nos dice: el inicio de la unión de 108 naciones al mando de Cristo será por orden mental divina, no por orden mental humana, ni con las políticas de los hombres, ni con sus congresos de los hombres, no, hermanos. Dice ahí, el primer congreso obrero se desarrolla en Chile al mando y a la orden del Hijo de Dios. 108 naciones al mando de Cristo, no al mando de doctrinas humanas, políticas humanas, ciencias humanas, no, conocimiento celestial. Nunca, hermanos, el conocimiento terrestre va a estar subordinado, digamos, a algo mayor, pues. Nuestro Divino Padre Eterno posee un conocimiento celestial y subordina a todos los conocimientos. En forma clara, sencilla y precisa nos dice el Divino Padre Eterno: toda ciencia terrestre, todo conocimiento terrestre, toda filosofía terrestre, todo lo mundano del mundo tuvo su tiempo, tuvo su momento. Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Qué entendemos por eso, hermano? Ahora se impone el conocimiento de Dios, la doctrina celestial, la doctrina del Cordero de Dios o divina ciencia celestial. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quién sirvió. Ahí está dicho todo, hermanos. Tengan cuidado con lo mundano. Y el Divino Padre Eterno nos da una explicación, hermanos, clarísima. Podemos opinar sobre las religiones, sobre las sectas, sobre los imperios, sobre las realezas, pero no somos eso. Podemos hablar de los políticos y de las políticas, pero no somos políticos. Por ello el Divino Padre Eterno dice, divino rollo telepático: lo mundano es el mundo y sus costumbres. Es todo lo que dura hasta la muerte del cuerpo físico. Lo mundano es todo lo que está en contraposición de mis divinos mandamientos. ¿No es acaso la característica de un político la mentira y el engaño? Toda doctrina que no me tome en cuenta. Lo mundano es todo dolor y división causado a mi divino rebaño. Ahí están las llamadas clases sociales, que nunca debió de existir. Lo mundano son los malditos imperios. Por culpa de ellos, hermanos, se mueren de hambre en el mundo. Se dan la gran vida, dinero, despilfarro, y el mundo se mata por compra de armas y de hambre. Las malditas realezas, que el rey de España, que la reina de Inglaterra, demonios, dice el Divino Padre Eterno. Ya no lo llamarán banqueros, reyes, ya no, bestia, dice el Divino Padre Eterno, hermano. De extrañas filosofías. Lo mundano, todo pensamiento oculto, toda ciencia oculta. Lo mundano representa, dice el Divino Creador, las religiones, las sectas. ¿Por qué se aferran a ellos? Lo mundano son los partidos políticos. ¿Cómo llorarán? Dice el Alfa y Omega. Porque los políticos se dividen por el número de partidos que hubieron en el mundo. No ser cómplices. ¿Por qué no confiar plenamente en la divina doctrina del Cordero de Dios, que es la solución para todo? Mantengámonos firmes, difundiendo tal como es la divina ciencia. Lo mundano es todo árbol que no plantó el Divino Padre Eterno, toda doctrina que le da la contra al Divino Creador. En una palabra, lo mundano es toda idea y costumbre que serán arrancados de raíz. Y si serán arrancados de raíz de este planeta, ¿por qué el ser humano se aferra a defender lo mundano? La advertencia está dada, hermanos. Para buen entendedor, pocas palabras. Lectura. Dura hasta la aparición del Hijo primogénito, porque las moléculas de los elementos a él obedecerán. La prueba de la vida de este mundo dura hasta el instante mismo en que empieza la resurrección de la carne. La prueba de la vida dura hasta el mismo instante en que empieza la resurrección de la carne.
La materia y su ley viviente hará cambiar la psicología humana con respecto a la naturaleza. En todo acontecimiento de revelación del Divino Padre participan materia y espíritu. Los platillos voladores están también en todo juicio planetario. Su aparición en este mundo marcará el principio de una de las eras más fascinantes. Recuerdo cuando el Divino Padre Eterno nos dice: el número viviente participa en el enojo de la majestad solar. Se verán flotillas de naves inmensas, hermanos. Nos lo harán el pensamiento. Juzgarán a los países que todo lo fue militarismo. Se abrirán los cielos como jamás nunca se vio. Habrán cataclismos planetarios tremendos. El principio de la ira del Hijo de Dios. Los demonios generan divinos enojos en los seres de la luz. Lectura. De la historia de este planeta, la inolvidable era será llamada la era Omega. De los viajes interplanetarios, la era que dará principio a la criatura eterna en este mundo, porque esta era nace con la resurrección de toda carne, hecho que será observado en millones y millones de aparatos de televisión solar de los platillos voladores, porque así como vienen observando todos vuestros quehaceres desde el principio del mundo, así también observarán al Hijo primogénito, al Hijo solar Cristo en su vida de gloria y majestad. ¿Y alguna vez nos hemos preguntado, hermanos, qué representa la gloria y majestad del Hijo de Dios? Dice el Alfa y el Omega, y nos lo revela: es su belleza física. Brillará como un sol en el espacio. El ejército de Jehová Padre es subordinado amorosamente a él. El ejército de Jehová Padre. Y cuando se abra la atmósfera terrestre, las cosas terrenales serán empequeñecidas. Las cosas del mundo serán mimetizadas frente a la realidad del infinito. Escribe el Alfa y la Omega. La gloria y majestad del Hijo de Dios es mandar a la naturaleza un impacto magnético tal, hermanos, que la materia inerte se vuelve viviente. Ojo, todo se transformará. La materia inerte vuelve a tener vida. Y la naturaleza, que hasta ahora era muda, hablará como vosotros habláis. El Hijo primogénito solar Cristo ya está entre vosotros. Brillará como un sol hecho carne física. Brillará como un sol hecho carne física. Esto está sucediendo frente a vosotros. Esto empieza, el principio de este brillo es su divina doctrina, su divina palabra, su divina enseñanza. Así nos dice el Divino Padre Eterno. Y en el Evangelio está como la palabra es verdad, es vida. Y muchos no creen. Algo sencillo, hermanos. Gracias a su divino conocimiento, enseñanza, podemos avanzar, podemos trascender, podemos superarnos. Porque a todo hijo primogénito, lectura, porque a todo hijo primogénito lo acompaña un infinito ejército de seres celestiales, un ejército que no tiene fin, un ejército cuyos poderes dan y quitan toda forma de vida. Recuerdo, hermanos, luego viene un dibujo celestial donde se ve el planeta, los soles, las naves celestes unidos por cordones solares y también por el magnetismo universal. Cuando, por ejemplo, nos habla el Divino Padre Eterno sobre el ejército de seres celestiales que acompañan, dice, ¿no?, al Hijo primogénito. Recuerdo cuando nos dice nuestro divino creador en forma sencilla, dice: en el planeta Tierra se verán leyes desconocidas hasta ahora. Leyes tras leyes brotarán como el agua al solo mandato del Hijo de Dios. Cuando se abra la atmósfera terrestre, el mundo verá que nada sabía.
avergonzado y espantado quedará. Relevo de soles, relevo de lunas. Qué hermoso, hermanos. Relevo de soles, relevo de lunas. Nuevos destinos planetarios. La gran familia solar se viene alistando. Recuerdo, en el Evangelio nos habla en forma simbólica de los 4 seres vivientes. También nos habla de los 24 ancianos. Nos habla de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, principados, potestades, virtudes del reino. Y cuántas mayores jerarquías, hermano, se vienen alistando. Lectura. Sí, hijito. La explicación que da el Divino Padre Eterno. Así es, tal como lo vienes viendo desde niño. En los platillos voladores se crea ciencia con número viviente. Y toda creación es instantánea. La instantaneidad posee grados infinitos. Posee grados infinitos. Esta infinita y está infinitamente subordinada a la propia evolución de las criaturas del cosmos. Lo instantáneo posee un tiempo que es infinitamente relativo en los platillos voladores. Lo instantáneo se hace presente a la velocidad del rayo. La ciencia solar posee un poder que los hace a ellos ministros del Creador. La velocidad. La ciencia solar posee un poder que los hace a ellos ministros del Creador. De acuerdo a la velocidad, hermanos, también es la creación. Por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno. El magnetismo, siendo un fuego solar, de acuerdo a la velocidad, es la jerarquía de seres y planetas que crean. El magnetismo es creador. Y nos dice el Alfa y Omega. Existen velocidades como la mente humana puede imaginar, que jamás alcanzaréis en el infinito. Existen velocidades como granos de arena y en un desierto. ¿Pueden contar los granos de arena? Un granito, una velocidad. Y así remóntense, hermanos. Y nos dice nuestro divino Padre Eterno, Señor de señores. La Tierra pasó por estas velocidades. Es una velocidad dentro de otra velocidad. Ojo, es una velocidad dentro de otra velocidad. Toda montaña, como toda molécula, disfrutan de una misma velocidad. Es la unidad de tiempo en su creación. Hasta el tiempo hace alianzas con ellos para, digamos, hacerlos madurar, crecer, expandirse. Y el tiempo celeste es para el espíritu, trabaja con el espíritu y se va con el espíritu. El tiempo terrenal es de la materia. Cuando perece la materia, bueno, según la ciencia terrestre, ¿no? Para entenderlo. Porque no existe la muerte verdadera, es una transformación. Por eso dice el Divino Padre Eterno, en el macrocosmos o reino de los cielos se encuentran frente a frente, cara a cara, el espíritu y la materia, la mente y la material, el influenciador y el influenciado, la causa y el efecto. Maravilloso, ¿verdad? Nos dice el Alfa y Omega, lectura, todos sirven al Eterno, toda ciencia solar sirve al Dios viviente, el ejército infinito del Padre Jehová. Es de todo tiempo imaginable. Los platillos voladores representan la gloria eterna del Divino Padre y su divina materialización representa todo lo que fue y todo lo que existió. Universos que tuvieron cual más, cual menos historias fascinantes. Historias fascinantes. Recuerdo una frase en los divinos rollos telepáticos que nos dice, todo en el universo es pacto, alianza, acuerdo filosófico. Allí pedimos los mandamientos, por ejemplo. Y se registraron todo en hermosos libros solares, las historias planetarias. Recuerdo también cuando el Divino Padre Eterno nos habla
del por qué, por ejemplo, venimos a la Tierra y materializamos los hechos. Porque, hermanos, analicemos este mensaje de otros divinos rollos telepáticos que nos dice. El divino magnetismo universal es una caloría solar. Ella produce todos los fenómenos de la naturaleza. Produce todos los fenómenos de la naturaleza. Sin magnetismo nada existiría. Todo es fuerza magnética. Espíritu y materia es magnetismo. La luz es magnética y ninguna molécula escapa a su divina influencia. Ninguna molécula. El magnetismo es fuerza, es espíritu, fuerza viviente salida de Dios. Y lo que hace el espíritu al nacer de nuevo es adquirir, hermanos, al nacer de nuevo, ojo, adquiere nuevas potencias magnéticas, nueva radiación, que si estarían, digamos, cerca al divino Padre Eterno, adquieren radiaciones poderosísimas, que si estarían en la Tierra desequilibrarían el eje polar de la Tierra. Todo se transformará, la materia inerte recobra su vida viviente. Hermosa ecuación. La materia inerte recobra su vida viviente. Lectura. Universos que tuvieron cual más o cual menos historias fascinantes. Ahora la estamos comprendiendo un poco más de esas historias, que jamás nunca cesarán de contarse. El todo sobre el todo incluye todas las formas de vida. Lo increíble, lo creíble, lo conocido y lo desconocido, lo que se vivió, se vuelve realidad en otros lugares del universo, porque la esencia invisible de toda vida posee libre albedrío y es tan expansiva como lo es la materia que se ve en un determinado presente. He aquí la divina sorpresa que experimenta todo espíritu fuera de su planeta. Se encuentra en lejanas galaxias con espíritus que son sus gemelos. Hermoso, hermanos. En un lejano planeta, el amor pide manifestarse en otras formas de vida. El amor pide manifestarse en otras formas de vida. Porque nuestro Padre es amor, pero también es justicia, ¿verdad? El amor pide manifestarse en otras formas de vida. Esto se comprende, hermanos, en una enseñanza que el Divino Padre Eterno nos habla sobre el número viviente. Y nos dice, en el infinito universo expansivo pensante existe una sucesión eterna de inocencias. Nadie lo conoce todo. Y vuestro Padre Eterno, siendo infinito, solo Él sabe dónde terminará. La criatura pide conocer lo que desconoce. Ojo, pide conocer lo que desconoce. Vuestro Padre Eterno lo ofrece todo, lo brinda todo. Eso deberíamos imitar. No lo que nos han enseñado los hombres, no, límite. Un poquito. Esto no, solamente estito. ¿Quién es el ser humano para limitar? Si la divina revelación nos dice lo contrario. Vuestro Padre Eterno lo ofrece todo, lo brinda todo. El número viviente participa en la determinación de todos. Esto lo hace con amor infinito. El amor se expresa en lo que se siente, en lo que se ve, en cada instante es jerárquico, es infinito. Y de acuerdo al poder, de acuerdo al verbo alcanzado, es la identificación con el amor. De acuerdo al poder de verbo alcanzado es la identificación con las jerarquías del amor. El amor egoísta está encerrado en sus propias pasiones, no tiene poder de ciencia para irradiar o planificar hacia los demás. Y surge en él una extraña indiferencia de lo que está sucediendo en el infinito universo. Hay que salir de esta sensación, hay que salir de la sensación que vive apegado al efímero, que hacen de la criatura un ser egoísta. Hermosas enseñanzas, hermanos, hermanas, que podemos aprender de la maravillosa escritura telepática. Ahora ustedes se dan cuenta del por qué
nos dice el Padre Eterno, la revelación de Dios no repite lo que el hombre ya sabe, sino lo que el hombre ignora, lo que el hombre no sabe. Y lo que el hombre ignora, lo que el hombre no sabe son estas leyes divinas, que tuvimos toda una vida, hermanos, para poder estudiar e investigar. Y la gran mayoría se dejó fascinar por interpretaciones humanas. Surgía un ser humano y, bueno, pues distrae el verdadero estudio con sus propios conceptos, sus propios análisis, y no se va a la fuente de la misma divina doctrina del Cordero de Dios. Hay tanto por aprender en la divina doctrina del Cordero de Dios. El conocimiento de los hombres tiene su tiempo, tiene su momento, pero no debe sobrepasar al estudio del conocimiento divino. Por eso se llama tiempo menor de los hombres, tiempo mayor de lo de Dios. Cada uno, hermanos, saque sus conclusiones. Cuando nos habla, por ejemplo, de la vida en otros mundos y que nosotros nos encontramos con nuestros gemelos, nos dice el Divino Padre Eterno, es que cada uno de nosotros, por ejemplo, hermanos, cada uno está generando ideas, pensamientos como nosotros, con geometría de lo que tenemos cada uno de nosotros. Por eso que nos encontramos en otros mundos, en otras galaxias muy similares a nosotros. Esto me recuerda a los venidos del planeta amarillo, que eran como una especie de gemelos con ojos grandes, ¿no? Ellos sí vivían la psicología del reino de los cielos. Fueron una de las pocas civilizaciones que respetó las leyes del Creador. No recibieron juicio. Ellos vinieron en naves y se retiraron en naves celestes. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, ellos vivían la moral del reino de los cielos. Los venidos del planeta amarillo, nos dice el Divino Creador, tenían su evangelio venido del planeta amarillo. Tenían verbo solar en su respectivo grado y jerarquía. Para ellos era una 3 trillonésimas de línea solar, su poder solar. Eran creadores de vida. Transformaban a la materia con matemática divina. Y si pueden transformar la materia, ¿qué maravillas no pueden hacer, hermano? ¿Han visto ustedes las construcciones allá en la India? De una roca, de una sola pieza, hermosas construcciones como especie de casas, pero bien labradas en microscópicas miniaturas, tallados microscópicos, pero que hubiera, digamos, en una proyección que se hubiera realizado como un láser, ¿no? ¿Cómo no van a hacer eso si los hermanos del espacio venían en naves y salían en naves? Tenían la fuerza, el poder de dominar el verbo solar. En microscópico grado frente al Hijo de Dios, lógicamente. Pero lo tenían. Bueno, hermanos, hasta aquí el análisis de esta pequeña parte de un divino rollo telepático. Bueno, en una siguiente intervención, en un siguiente programa trataremos de terminar. Lo importante es aprender y también, hermanos, sacar nuestras conclusiones. Gracias por compartir, gracias por hacerlo extensivo, porque lo de Dios es para todos. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en cada uno de vuestros hogares. Muy buenas noches. Hasta nuestro próximo programa.